Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva versión de la Semana Política, acá en el Mostrador Televisión. Hoy estamos con Iván Weissman, editor de Mostrador Mercado, De Federico vuelta. Giovanón, de vacaciones de invierno. Oye, pero yo creo que no nos va a faltar mucho Federico, porque hay Federico es la suficiente calma. tema. Federico es la Claro, calma. Federico no pone calma. esto se puede desbordar, tal como se está desbordando un poco la situación de Izaguirre, ¿eh? Nicolás Seguir, ministro de Educación. Tema candente. ¿Cae o no cae, Mirko? Mira, yo no sé si cae o no cae, yo creo que ya el hecho de que Rossi instale la cuña de que si el ministro sale, la reforma se va al carajo, lo que está haciendo es instalar el tema de que está ahí en la cornisa. Ahora hay un tema, tiene muchas aristas el problema de Izaguirre, está lo candente, lo actual, la tensión está instalada a partir de la cuña que dio el fin de semana en la entrevista que le hizo Carlos Peña en el Mercurio, que es un tema en sí mismo, que por qué le da una entrevista a Carlos Peña, ¿no? Y esa entrevista hace ruido ya sobre el ruido, hace mucho ruido sobre el ruido, Y después Peña nos ¿no? manda al frente. Sí, por supuesto, por eso es un subtema, si quieren lo podemos tocar aislado, pero vamos al tema macro, yo te diría, Iván, o ciertas claves. Nicolás Aguirre es un personaje especial dentro de la política chilena, tiene un tipo de comportamiento y no capta o no percibe bien que la política ocurre en el lenguaje. Claro. La política es una actividad que ocurre en el lenguaje y el tono de ese lenguaje está dado por el contexto. O sea, Eizaguirre habla como si fuera ministro de Cristina Fernández, como si fuera ministro argentino. Claro. ¿No? En el etos argentino él sería uno más, pero en el etos chileno, temeroso, Formalista. cuidadoso, formalista, ¿no? Donde la palabra de la autoridad construye realidad, ¿no? El ministro se mueve como elefante en la cristalería. Dicho lo anterior, eso no sería tan relevante, ¿no? Justamente si no estuviéramos en este contexto de los chilenos, del gobierno de Bachelet, que es todo lo contrario a Cristina Fernández, ¿no? Y con un entorno presidencial, con dos actores fundamentales del poder en la moneda, esa jefa de comunicaciones, Paula Wagner, y el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, ¿no? Que apuestan a una racionalidad política y a un tono que hace ruido Muy de cuadro, muy de cuadro. muy de además. cuadro, muy ordenado, muy estalinista, ¿no? Si tú quieres, ¿no? Y entonces llegamos al episodio del fin de semana con un ministro que ya venía debilitado desde el propio Palacio de Gobierno, ¿no? Porque Interior había Por la filtrado dos intervención. cosas. Uno, había sobredimensionado y había instalado la llegada de asesores de Interior a Educación como una intervención. Estaba dando una señal política al sistema, Sí. de partido, para decirle, oye, yo tengo controlado a Izaguirre. No, porque en esto hay mucha especulación. No es que Peñalillo esté en una guerra para sacar a Izaguirre. Lo que necesita como jefe político es controlarlo. Pero lo interesante ¿No? es que lo vino a controlar como diciéndole se está yendo demasiado, pero vino a controlar con gente más de centro. La gente, los operadores que puso, sobre todo el DC, la persona que refleja más una visión un poco más. Pero ese es el punto, que el nombre de Palma, ¿no? Es la manera en que Izaguirre reacciona a la intervención, ¿no? Es el modo en que puede acallar las críticas de Walker, como efectivamente ocurrieron, ¿no? Porque ese es su gran frente, Claro. ¿no? El mundo con intereses en la educación, que ha expresado de manera más nítida Walker, porque buena parte del Partido Demócrata Cristiano tiene intereses en educación y van a apostar a mantener el status quo y más bien a una reforma que parezca mucho, pero que en realidad no afecte lo esencial de la educación de mercado, ¿no? Y por eso cuando todos hablan de poner el énfasis en la educación pública, decir, bueno, démosle plata a los que no tienen, pero no me toquen el boliche. La lógica del boliche, del mercadito que armamos, del negocito, no se toque. Entonces, lo que hace Eizaguirre es buscar rápidamente, anticiparse a esta intervención y buscar un nombre cercano a él, con alguna afinidad al que Walker no se puede poner, y ese nombre es Palma, que también lleva vela en el entierro del negocio educacional, por su señora tenía un ate. Pero bueno, pero en la operación misma, entonces, yo creo que el problema es el enorme enemigo externo que tiene Eizaguirre y a la vez el enemigo interno. Un enemigo interno que es muy importante destacar porque chocan concepciones muy distintas de lo que debe ser la política y el poder. Eizaguirre se sube a la reforma educacional, como Pablo de Tarso se sube al cristianismo, es decir, es un converso, ¿no? Viene del neoliberalismo y por lo tanto Para que gane el se intelectualismo sube este programa. con la fuerza y con el impulso del que tiene solo un converso para tratar de matar lo que fue, ¿no? Y renacer en lo nuevo, ¿no?
Entonces él se rodea de un grupo de gente con esta lógica, ¿no?, de empalmar con la mirada de los que vienen a transformar la educación en un horizonte a largo plazo. Y por eso pone a Rocco, pone a Crispi, pone gente que viene de teoría de la sensibilidad que ve el movimiento social, versus el diseño de Peña y Lío, ¿no?, cuyo horizonte de transformación de la reforma no tiene que ver con la reforma en sí misma, sino con las posibilidades políticas. Y esas posibilidades políticas son la siguiente elección. Y por eso que Peña y Lío, su diseño es poner al tiro en su gabinete un hombre fuerte del AEC, un hombre fuerte del PC, porque su horizonte de transformación es la medida de posibilidades del sistema de partidos. Y ahí está la tensión. Y esto se junta además con un choque de personalidades, con mirada, con estilo, porque, y esto es lo último antes de darte la pasada, el problema de Izaguirre es que es un pije, ¿no? Y el problema de los pijes en Chile es que son educados. Y son racionales, racionales, claro. Nadie les dice que no digan lo que piensan. Cuando todo el país, el resto del país, sabe que no puede decir lo que piensa, porque perder la pega, porque perder la familia es un problema. Entonces no tiene ese elemento de contención, que sí tiene Peña y Lío, porque Peña y Lío dijo el rigor, ¿no? Lo que él piensa es secundario en relación a el objetivo del grupo y en este caso de la máxima líder o caudillo de la presidenta. La impresión que da poco de afuera es que Izaguirre, que una persona que no tenía que estar sorprendido de lo que tú describiste como es el sistema político chileno. O sea, él fue ministro de Hacienda, que es el ministerio siempre por excelencia, más serio, el que menos politizado, pero estuvo en la cocina de la moneda, era cercano a su primer gobierno. Pero la impresión que da es que más allá de cuán converso es de cuán radical tiene que ser la reforma, es un tipo que yo creo que pecamos todos, pero se mete a la política, que él tiene que haber dicho, yo soy un tipo inteligente, entiendo cómo funciona Chile, acá si uno conversa la gente lo entiende y se puede llegar con los grandes titulares a una reforma en la práctica. Y lo que nos están dando cuenta, lo mismo que le pasó a Piñera, que el tema educacional es como dicen, es el punto cero de cómo se va a transformar el nuevo Chile al que estamos yendo, que realmente nadie sabe hacia dónde va. Hay muchas aristas de cuál por un lado tiene que ir, y se encontró con la política. La política, como está ahora en Chile, los datos duros me importan poco. No, claro. Lo que está revelando en este episodio es que el sistema político como está, donde están puestos los incentivos en el lenguaje de los economistas, no da el ancho para una reforma realmente transformadora. Y esa es la tensión que va a mantenerse con Izaguirre o sin Izaguirre. Y yo creo que vamos el debate... a un corte, Iván, y volvemos a la vuelta. Perfecto. Bueno, seguimos con la conversación esta semana, ¿no?, auspiciados como siempre por Universidad Andrés Bello, única universidad privada acreditada en investigación, y siempre acá en la librería Ulises, ¿no?, del barrio Las Tablas, la librería quizás más linda de Santiago. Yo creo. Bueno, estábamos, Mirko, justo antes, no al corte, tú sacaste, estábamos hablando del tema de lo que significa, lo que significa para dónde estamos en esta reforma, los líos en que está Izaguirre. Yo creo que te iba a poner que te iba a abrir como tesis, y esto es una opinión muy personal mía, es que la forma en que más allá de los autogoles que él puede haber hecho, más allá de que todos sabemos que, como estábamos hablando antes, que el punto neural de las reformas de este nuevo Chile se van a dar a través de la reforma educacional y todos los intereses, yo creo que sorprendió, yo interpreto, y soy más inocente que tú en este aspecto, yo interpreto que yo creo que sorprendió al gobierno y sorprendió a Izaguirre, de que la presión, cuando él empezó a hablar, empezaron a decir que la presión y la presión fuerte iba a venir más de el centro que de la calle. La calle ahora está haciendo como una contra, como que la calle se dio cuenta, la Confech, que oye, acá nos están pasando por arriba, van a hacer lo mismo, dan el ejemplo de lo que pasó con la reforma tributaria, que vamos a hablar más allá, ¿no? Pero que este centro, esta clase media emergente, que es insegura porque es primera generación, de que llegaron a la clase media antes, a lo mejor eran más pobres, no quieren que le toque su colegio subvencionado, los apoderados se organizaron, igual como las pymes se organizaron con la reforma tributaria. Yo creo que eso, mi impresión es que un poco los sorprendió, porque yo creo que en los análisis previos se preocupaban más de mantener tranquila la calle, pensaron que el centro iba a ser fácil. Claro, tú hablas del movimiento estudiantil, movimiento universitario, que expresa una generación con una ideología, con una mirada distinta de cómo debe ser el país, por eso su mirada distinta a la educación, ¿no?, con la lógica de los derechos sociales, ¿no? Claro, y se enfrentan a una clase media que es hija del individualismo, ¿no? Hoy anoche en CNN entrevistaban a la presidenta esta de los apoderados del colegio en particular, entonces la periodista le preguntaba que por qué no se oponían al fin de las elecciones y si eso implicaba
qué hacer con los niños con discapacidades diferentes. Y decía, bueno, pero eso no sé cómo se solucionan los problemas. O sea, ellos quieren diferenciarse el que aporta 40 lucas del que paga 20. Bueno, los niños con síndrome de Down, por ejemplo, que se vayan al carajo. O sea, el horizonte es la competencia en el mercado, ¿no? La formación de individuos para competir en el mercado. Esa es la concepción ideológica y por supuesto eso afloró. La derecha ha profitado muy bien de eso, ¿no? La derecha se ha socializado también, ha encontrado su bandera ahí. Y el movimiento social leyó bien también, el movimiento social, la CONFEC particularmente, se subió al carro del ministro, le prestaron ropa, le salvaron la cabeza el mismo lunes después de las polémicas declaraciones. Y lo que está por delante es verse la capacidad que tiene el ministro de cambiar, ¿no? De procesarse de manera diferente, porque la entrevista al Mercurio es un acto de arrogancia superior, que habla de su necesidad de mostrar que él es muy inteligente, de hablar con sus pares, con Carlos Peña, con quien tiene una relación más allá del derecho. Y Peña demostró además que no tenía ningún problema en matarlo, como ha matado a varios, ¿no? Lo que está muy bien porque ese es su rol. Efectivamente. ¿No? El rol de Peña como intelectual público, pero el ministro en esto es naif, ¿no? Y le cuesta entender que el Mercurio es un actor de poder y que defiende los intereses contrarios a la reforma, pero insiste porque, bueno, en su clase se lee el Mercurio como se toma agua, no whisky en este caso. Pero uno no puede, el Mercurio es el Mercurio y para bien o para mal va a ser pero es ese parte instrumento. De la estrategia, sí, pero no tenía por qué darle la entrevista. ¿Por qué lo hace? No tenía un punto que hacer, que decir. Ahí tú notas una ingenuidad. Voy a hablar porque quiero hablar con mi amigo. Claro. El inteligente Peña, ¿no? De acuerdo. Mientras él persista en esa frivolidad, también muy de pije, ¿no? Va a seguir tropezando. Yo no sé si esa, yo creo que esa es una arrogancia intelectual más que un interrogante. Es una frivolidad. Pero yo no sé si tiene que ver con una clase que él viene pije, no, yo creo que viene de cuando la gente muy inteligente y que le ha ido bien y que su intelecto le ha dado réditos en el mundo económico, social, político, cree que puede intelectualmente ganar todas las batallas. Yo creo que no sé si Peña se la propuso o él le dijo a Peña, hablemos del tema. Yo le dice acá, me pongo a Peña en mi lado y gane la batalla. No la consultó con la moneda, la dio nomás. Claro. Entonces la moneda es temerosa de que Izaguirre se manda solo, para no decir que simplemente están operando para amarrar a Izaguirre desde la moneda, claro, tiene una idea del control y lo que debe ser el gobierno, en la cual Izaguirre se mueve con una estructura que no es propia del estilo Bachelet. Ahora, hay más temas sobre la mesa también, tenemos la reforma tributaria. La reforma tributaria es interesante. Yo estuve fuera por casi 2 semanas cuando estalló, justo cuando me fui. También tiene muchas cosas paralelas que lo que está pasando ahora en la educación, y es más, el centro y la derecha, si no quiero usar esos parámetros, están dentro del mito. Está bien, pero bueno, la gente que se opone a la reforma tributaria, ya sea de fondo o de forma, porque algunos se oponían de fondo, pero usaban críticas de forma para no justificar sus críticas. Pero yo creo que se dieron, fue curioso de dónde salió nuevamente la ADC, nuevamente el centro, nuevamente las pymes no asociadas con Rafael Cuncille, que está identificado con el pinochetismo, sino que un tipo que es considerado neoliberal de derecha, como es Juan Pablo Suet, lideró un movimiento que incluso a los políticos, porque al menos lo que hemos reporteado nosotros, cuando estas negociaciones, la casa de los Fontaine, tomando té, ¿no? La forma, ¿no? Pero en un momento Suet llega a un acuerdo, y Suet le tiene que ir a pedir a la UDI y le dice, oye, yo le rolé el acuerdo, le digo yo, pero te necesito apoyo político, porque René ya está arriba. Y que fue Suet que fue a la UDI. Claro, y para lo que habla de que no hay tal independencia política, finalmente, ¿no? No, porque necesitaban un acuerdo. Es que el gobierno... completamente de ti la lectura de que el centro, ¿no? La idea del centro, y que es muy conveniente a la gente que dicen llamarse del centro, que el centro es moderado, ¿no? Cuando yo creo que el país vive, ¿no? En un extremo, en lo que... en un extremo de concepción de sociedad neoliberal, ¿no? Y las reformas son transformaciones que apuntan hacia equilibrar las relaciones de poder. Entonces, claro, el sistema, sin un actor de fuerza en la calle que muestre
un polo, o sea, parece que está centrado, pero en el fondo no está centrado. Este es el mismo sistema que le damos de la dictadura, en la lógica impositiva. La lógica es una verdadera dictadura con algunos maquillajes No, entre yo lo que, medio, ¿no? no, Eso lo hace que que yo- Chile sea el país más desigual de del la mundo. OSD, eso hace que Chile sea también uno de los países más desiguales de Pero América ahora Latina. te voy a ¿Ah? citar. No implica B. Todo lo que tú tienes, te lo dices efectivamente, y esta conversación la hemos tenido en la oficina, etcétera. La reforma tributaria en sí, el gobierno tuvo un gran logro, que el debate cambió y que nadie cuestiona públicamente de que se tiene que hacer y se tiene que recaudar 8.200 millones de dólares. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Vamos a ver si va a ser lo progresiva que debería ser, porque nuestro análisis es que a pesar de que se dice que este protocolo toca algunas cosas, pero que el proyecto empieza prácticamente de cero, porque los únicos titulares que van a esta nueva la indicación y van a tener solamente un mes para debatirla, es que quieren que se va a recaudar 8.200 millones y que los impuestos a las empresas van a subir probablemente entre el 25 y el 27%. El resto se empieza de cero. ¿No? Y entonces va a ser interesante ver cómo, porque se van a usar muchas excusas. Entonces puede ser que tú tengas razón, que sea una cosa, un maquillaje, o si realmente se mejore lo que estaba malo técnicamente y realmente sea progresiva, realmente, pero va a ser un debate, no va a ser fácil. Yo creo De que hecho, el acuerdo en el Senado es lo que le rebota en la reforma tributaria, es lo que le rebota como granada en educación al ministro Izaguirre. Claro, El efectivamente. ministro tiene que salir, Izaguirre tiene que salir a anticipar y decir, no vamos a hacer lo que se hizo Claro. en la tributaria, ¿no? Y también una Y cosa para que eso pide el apoyo de los estudiantes. 100% de acuerdo Los con estudiantes leen la debilidad de Izaguirre y dicen, ya, firmamos este cheque. Claro, ¿no? claro. Porque eso, sentarse a la mesa les da poder, leen muy bien el minuto. Pero lo interesante es cómo el consenso que antes ocasionaba calma, ¿no? Hoy día genera crispación. Y lo que era muy bien visto en el Senado puede transformarse justamente en una bomba racimo en la Cámara de Diputados. Pero bueno, eso te iba a decir. Por eso tú dices, esto va a partir de nuevo, se va a renegociar de nuevo. Yo creo que eso que decís tú es muy importante. Yo creo que la Cámara de Diputados... Está con pintura ayer. Además que la Cámara de Diputados lo usaron porque cuando empezó todo esto, nosotros, y esto fue una conversación con una de las personas líderes de la derecha en ese momento, todavía, nos dijo una conversación, si ya Lorenzini habló con nosotros, nos dijo, mira, va a ser rápida la planadora acá, ¿cuántas audiencias necesitan para que no quede tan mal? Porque vamos a tener un debate más serio en el Senado, así que, porque se llevan bien. Y este gallo dijo, no sé, que Lorenzini con nosotros nos advirtió lo que venía en buena onda. Pero nunca pensó Lorenzini que él se prestó para esto de la moneda y que después en el Senado le iban a sacar el piso completamente y le iban a quedar como completamente un gallo que, ¿cómo se llama? El boletero del cine. Porque los intereses y la agenda que hay en la Cámara de Diputados son muy distintos a los que hay en el Senado también. Y eso te habla del nivel de descomposición, porque el marco de fondo de todo esto, porque es difícil pasar la tributaria, porque es difícil pasar la educacional, pese a que había un consenso, pese a que Bachelet elegía con más del 60% de los votos, que su figura es providencial, que es la mamá de Chile, que todos la tenemos que querer, que está en el tono correcto, etcétera, porque el sistema político está descompuesto. Y eso es lo interesante de reafirmarle a nuestros auditores. O sea, el marco de fondo del que no se habla es que la política no es capaz de procesar. No da el ancho. ¿No? Una política que está capturada por intereses privados, ¿no? Que no tiene ni una gota de financiamiento público, cuya ley de lobby está hecha a imagen y semejanza de los grandes intereses que operan por detrás, que articulan, ¿no? La política es títere y no es capaz de procesar un horizonte de transformación del poder. Y eso es lo que está en crisis y eso es lo que probablemente va a seguir en crisis. Y eso es lo que está en juego, además. Y más allá de este gobierno incluso. Bueno, Iván, y muy enlazado con esta crisis sistémica que evidencian las reformas emblemáticas del gobierno, está el informe del Fondo Monetario Internacional, ayer que traía por debajo algunas conclusiones interesantes. Muy interesante, Mirko. Mira, fue muy interesante porque en la primera lectura, cuando salió ayer, incluyendo la nuestra, fue que el Fondo Monetario decía lo que ya todos sabemos, que la economía chilena está en un proceso de desaceleración, que probablemente toque fondo en estos meses y que va a haber un repunte a fin de este año, en 2016, y habla cosas muy positivas, de que se alaba el balance y la moderación y los balances macro que ha tenido la política económica chilena en los últimos 20 años, 25 años, la superación de la pobreza, muchas de las cosas que todos sabemos que ha pasado. Pero si uno se mira el documento entero, que es un documento que el Fondo Monetario hace con sus países miembros una vez al año y que le hace realmente una radiografía de dónde estamos. Y una radiografía muy, muy interesante porque
el Fondo Monetario dice, para que Chile vuelva o retome una senda de crecimiento vigoroso, inclusivo, y para derrotar el gran desafío de lo que es el sistema chileno, lo dice que es la desigualdad, necesita reformas estructurales. Y le da un gran apoyo a las 4 grandes que ellos identifican que está haciendo Bachelet. Pero dice hay que ver cómo se hacen, a ver qué detalles, pero que le tienen fe de que Chile en general tiene una historia que ha sido, que no van a tirar la casa por la ventana, por ejemplo. Pero dice efectivamente, apostar a la educación es la forma histórica evidente por el empiricismo, la evidencia empírica, que es la única forma de hacer cambios no transformacionales de largo plazo. Cambiar la mentalidad de la gente en la educación. Claro, entonces dice la reforma energética, dice, tiene que hacerse, Chile tiene que hacerla. La reforma tributaria, no, para hacer los cambios en educación que necesitan, y dice, yo no voy a discutir si es que el 3 puntos del PIB o 3.1, 2.5, pero se necesitan más recursos porque en nuestro análisis el sistema educacional chileno ya no da para más, no se puede hacer eficiencia, necesita mucho más recursos para hacer un salto, porque Chile en su desarrollo tiene un cuello de botella. Y para arreglar paz social y para arreglar inclusividad, no. Y después se meten cosas un poco más técnicas, que es lo que también es muy interesante. Habla del sistema financiero chileno, que también a grandes rasgos es un sistema muy estable, es solvente. Dice, pero hay cosas que hay que ver, dice, por ejemplo, los conglomerados financieros, Grupo Luxich, Grupo Mate, Grupo Chileno, todos sabemos que el Grupo Sayé son todas unas mini cascadas, ¿no? Y son muy difíciles de regular, porque uno puede llegar hasta cierto punto y después el regulador no tiene más acceso. Lo vimos en el caso Sayé. No. Entonces dice, tiene que ser vigilado. Dice, el nivel de la exposición ahora de las aseguradoras que tienen el 20% o sea, representan ahora el 20% del PIB de Chile, una cosa que por lo menos nosotros nunca lo hemos visto. Dice, el negocio de las aseguradoras en Chile también es solvente, pero dice, ahora son un actor muy relevante en la economía, no están bien regulados, dice, o suficientemente regulados. Están bien regulados de acuerdo al diseño original de regulación, que es que no haya regulación. Entonces, porque es el exceso de una ideología, ¿no? Y que le entrega impunidad a los actores económicos, es decir, no lee el entorno social en el que actúan. Claro. Y por eso se desregula todo. O sea, está pensado así. Bueno. Si tú vas a cambiar eso, ¿no? Vas a cambiar la concepción misma, va a ser una revolución en la manera en que se entiende el rol de la empresa, del grupo económico en la sociedad. Y eso va a generar una tensión porque está diseñado para que ahí se concentre el poder. Bueno, entonces está bien diseñado. Bueno, lo dice que hay un par de cosas más dentro de ese mismo contexto y que dice, pero que una cosa interesante, en sus conclusiones, los directores, porque esto es parte de una visita, vienen varias veces, los economistas se reúnen con las diferentes autoridades, tienen acceso a todo, es parte de ser miembro del Fondo Monetario, ¿no? Dice que la impresión que les dio de ellos es que las autoridades actuales están comprometidas en ese sentido a hacer los cambios que se necesitan. Le tienen que dar más autonomía, por ejemplo, a la superintendencia de bancos, que la superintendencia de bancos e instituciones financieras la financian los propios bancos. ¿Cuán autónoma puede ser? Es debatible, porque no está bien, al superintendente lo pone el gobierno de turno, pero si tu propia industria te está financiando es difícil ser tan duro, ¿no? Lo mismo dice que la superintendencia, la SBS, que agarró un protagonismo impresionante dentro del caso, con el caso Cascada, nuevamente dice se necesita fortalecerla. Ha sido evidente cómo se ha desarrollado la investigación del caso Cascada, que a la SBS le faltan recursos. ¿No? Y son cosas que, como lo he dicho, mucha gente en Chile sabe qué pasa, pero que el Fondo Monetario se metiera nosotros tuvimos una cruda radiografía con todo lo bueno y todo lo que falta por hacer y todo lo que a nosotros no les gusta debatir mucho. Probablemente lo que el Fondo no entiende es la lógica de la autoridad chilena, es decir, se acata pero no se cumple, ¿no? Una institución que viene desde la colonia, sí, lo vamos a hacer, porque aquí vivimos en la palabra, no vivimos en la acción. Oye, bueno, vámonos hasta la otra semana. Otra semana cuando vuelve. Que nos depara la agenda, ojalá con Federico. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias.